Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga, de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Y bueno, pues como ya es costumbre, ¿verdad? Cada martes estamos estudiando cartas generales los días martes. Y bueno, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Y nos quedamos en la segunda parte del capítulo 2, ¿verdad? Acuérdense que estuvimos meditando de los versículos del 1 al 9 y hoy, si Dios no lo permite, va a ser del versículo 10 en adelante al versículo 22. Y bueno, yo quiero hacer brevemente una oración y bueno, pues invitarle a que se prepare con su Biblia, con su material, ¿verdad? Que primero Dios ya se repartió a lo largo de este día y si no lo tiene, con toda confianza puede pedírselo a cualquiera de los hermanos que comúnmente participan, hermanos, cuando dan sus comentarios, que por cierto voy a hacer lectura de los comentarios que corresponden a estos versículos, hermanos, pues para que estemos enfocados a los versículos del 10 al 22. Y bueno, prepárense, hermanos, y vamos a orar y que sea el Señor el que nos guíe. Padre, gracias te damos porque a lo largo de todo este día has tenido misericordia de nosotros, Padre, y nos permites, además de todo lo que hemos hecho, nos permites abrir tu palabra para reflexionar en ella. Gracias porque tu iglesia es una iglesia que reconoce que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Y yo como tu siervo te agradezco la bendición, la enorme bendición de guiar a tu pueblo hacia tu palabra y que pues tú seas el que hable a través de mí, Padre, y mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo los comentarios, ¿verdad? Que corresponden a esta segunda parte de esta carta. Acuérdense que estamos hablando de los falsos maestros, que es de lo que habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se mete a temas muy, muy, muy profundos relacionados con el tema de los falsos maestros. De hecho, pone ejemplos del Antiguo Testamento, pone ejemplos de los ángeles que se rebelaron y que están encarcelados, pone ejemplo de los tiempos de Noé, ¿verdad? Y pone ejemplo también de los tiempos de Sodoma y Gomorra. O sea, fueron juzgados por su maldad y por su depravación. ¿Cómo no será juzgado, verdad, estos falsos maestros? Y básicamente los primeros versículos se están centrando en presentar a este tipo de personajes que ya daban lata, hermanos, desde los tiempos, no necesariamente del apóstol Pedro, ¿verdad? Tiempos muy atrás en el pueblo hebreo, ¿verdad? Hubo falsos maestros, falsos profetas. Ahorita vamos a mencionar a uno rapidísimamente, no nos vamos a meter en su historia, pero vamos a hacer referencia, ¿verdad?, de lo que pasó en el libro de Números. Ahorita vamos a leer todo eso, pero bueno, como le digo, vamos a empezar con los comentarios de nuestros hermanos. Y allá nuestro hermano Alexis Pérez hace comentario del versículo 15 de este capítulo 2 que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire qué interesante. El comentario es el siguiente: por amor al dinero, Balaam sedujo a los israelitas a la prostitución cúltica de los madianitas, trayendo el juicio de Dios sobre ellos y causando su misma muerte. Es un pasaje espantoso, hermanos, donde delante de Moisés estaba el pecado, estaba una situación espantosa. Y bueno, en el exterior, ¿verdad? En el exterior, Balaam, dice nuestro hermano, ¿verdad? Parecía alguien que Balaam tenía temor del Dios verdadero, pero en el interior siempre puso como prioridad sus propios intereses a pesar de que Dios trató especialmente con él. Nosotros debemos poner a prueba nuestra fe y preguntarnos si solamente aparentamos obediencia en el exterior, pero estaríamos dispuestos a traicionar nuestros principios por cualquier precio. Al final todos rendiremos cuenta delante del Dios justo. Y es que sobre esto vamos a estar hablando ahorita en esta reflexión de segunda carta de Pedro, ¿verdad? De los versículos del 10 al 22. Nuestra hermana Leti Candia, ella nos hace su reflexión del versículo 21 que dice: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La hermana dice: el apóstol Pedro hace un llamado a los cristianos de las iglesias para que no abandonen el evangelio y que sigan firmes en la verdad y el camino que ya conocieron, que no sigan a los falsos profetas, porque una vez vueltos
hacia atrás y vueltos a pecar voluntariamente, ya no queda nada más que hacer, pues ya no habrá retorno, porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados crucificando con ello por segunda vez al Hijo de Dios, que es una referencia de Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 y capítulo 10, versículo 26, ¿verdad? Entonces, el Señor, a pesar de su infinito amor, no será capaz de perdonar la falsedad, ni el oprobio, ni las transgresiones de aquel que ya lo había conocido y que se había entregado a él. Y que con su actuar pecaminoso lo niegue y lo venda como un esclavo, como ya lo hizo Judas el Iscariote. Ezequiel 18:26 pone una referencia a nuestra hermana que dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Verdad? Es una referencia de esto que se está mencionando, ¿verdad? Allá en Ezequiel 18:26. Nuestra hermana Priscila Rodríguez dice en el versículo 21, que también toma este pasaje del mismo versículo 21, pero también pone el 22. Dice: pues mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? Y el comentario de nuestra hermana es el siguiente. Dice: podríamos pensar que los falsos maestros solo podrían engañar a los no creyentes, pero no es así. Estas personas falsas seducen a las almas inconstantes, seducen a quienes son como bebés espiritualmente y a quienes recientemente han conocido el camino de la justicia. ¿Cuánto daño pueden provocar estos falsos maestros? Seamos constantes en la oración, intercediendo por nuestros hermanos y en nuestra relación íntima con Dios. No queremos que alguno de nuestra amada iglesia sea ese perro que se volvió a su propio vómito, ¿verdad? Bueno, es un comentario muy fuerte de nuestra hermana y muy acertado, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos en donde la gente se expone a cualquier cosa, ¿verdad? La gente esos falsos maestros andan pero buscando la manera de engatusar, dicen en mi pueblo, ¿verdad? A cualquier despistado. Y como dice la hermana, ¿verdad? Pues sí, engatusan y engañan a los inconstantes, ¿verdad? A los bebés espirituales, ¿verdad? Que pues ahorita no conocen muchas cosas de la palabra, pero estos tipejos, ¿verdad? Perdón la expresión, hermanos, pero hasta molesta. Hablan con una soberbia. Ahorita vamos a hablar de todo eso, ¿no? Palabras fabricadas, ¿no? Religiosas, mostrando una espiritualidad que no tienen en su propia vida, ¿no? Entonces, como los falsos, como los fariseos en los tiempos de Jesús, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar la reflexión, hermanos, que seguramente primero Dios usted ya tiene por allí, como le digo. Si no la tiene, pídala, hermanos, porque pues esto es pues algo que usted puede tener ahí para reflexionar cuando usted vuelva a leer, ¿verdad? En sus lecturas anuales, y tenga alguna duda sobre qué significa algunas cosas de algunos pasajes, usted pues pueda acudir a estos comentarios que finalmente, ¿verdad? Pues están apoyados con otros autores muy serios, sobre todo, ¿verdad? Con una sana doctrina, ¿verdad? Y bueno, reflexión por el pastor Joel Ibarra, segunda de Pedro, segunda parte. Y acuérdense que habíamos hablado sobre la condenación de estos, hermanos, versículos del 1 al 9. Ahora vamos a hablar su conducta licenciosa. Vamos a hablar sobre su conducta licenciosa, y esto corresponde de los versículos del 10 al 16. Lo voy a leer, mis amados hermanos, para que tengan por favor allí su Biblia, ¿verdad? Segunda de Pedro 2 del 10 al 16. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Verdad? Tremenda historia. Acuérdese de esta historia de Números 22, ¿verdad? La famosa burra de Balaam, ¿verdad? ¿Por qué le habló una burra, un animal de carga, a este loco, ¿verdad? Que andaba engañando al pueblo hebreo, ¿verdad? Pero bueno, no voy a meterme mucho en esa historia, lo aclaro desde un principio, porque solamente vamos a hacer una referencia de lo que ocurrió, ¿verdad? Rápida, está en su comentario, pero sobre todo tomando en cuenta la actitud de este personaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, entonces, su conducta licenciosa, ¿cuál es el carácter de estos falsos maestros? Porque una cosa es saber que Dios va a ponerlos en su lugar, y eso fue lo que hablamos en los primeros versículos, pero es importante que usted y yo, como parte de una iglesia que tiene una doctrina sana, ¿verdad? Y que pues nos ocupamos en la lectura seria de la palabra, pues identifiquemos a estas personas porque existen de manera tan sutil que mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? Y no necesariamente estos son escandalosos. Acuérdese que una de las características que tienen estas personas es que todo lo hacen por debajo del agua. Son gente que le roba el corazón a medio mundo por debajo del agua. Pues obviamente no lo van a hacer de frente, ¿verdad? Porque hasta eso son cobardes, tiran la piedra y guardan la mano, ¿verdad? Así son este tipo de personajes. Entonces, ¿cuál es la conducta o cuál es el carácter, ¿verdad?, de estos personajes falsos maestros, según el apóstol Pedro, ¿verdad? Inciso A, orgullo, y esto tiene que ver de los versículos del 10 al 11, que ya leímos, hermanos, y bueno, tenga ahí presente, porque se menciona de ellos cosas muy gruesas, hermanos. Mire, por ejemplo, según esto que vamos a mencionar, ¿no? Dice, detestan toda clase de dominio o autoridad, ¿sí? Son tan orgullosos que no se someten a nada, no se someten a nada, ¿verdad? Dios ha establecido, hermanos, los dominios en este mundo, el gobierno humano, la cabeza del hogar, el liderazgo de la iglesia, y así por el estilo. Ahora, no necesariamente tiene que estar cumpliendo con todo o descumplir con todo como para decir, no, bueno, es que la característica es de que, no, bueno, es que es una persona muy leal, ¿verdad?, al gobierno, paga sus impuestos, se porta muy bien civilmente. Oiga, pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Verdad? Por lo general, en algún punto de autoridad muestran su rebeldía, estos maestros, ¿verdad? Como pueden ser muy que no muestran ningún indicio de rebeldía en la iglesia, porque bueno, pues casi siempre este tipo de personas son muy religiosas, pero oiga, en sus trabajos son bien tranzas, en sus trabajos tienen una doble moral, ¿verdad? Se pasan por encima las leyes fiscales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algunas cuestiones de responsabilidad civil, qué sé yo, ¿verdad? O viceversa, son gente que en el mundo los conocen muy bien, pero en la iglesia no se someten a nada, ¿verdad? Muy bien, entonces de eso se está hablando el apóstol Pedro, pero los falsos maestros quieren gobernar las cosas, ¿sí?, a su manera, a su estilo, ¿sí? Bueno, voy a leer todo lo que dice aquí. Dice el gobierno humano, la cabeza del hogar, el liderazgo en la iglesia, y así por el estilo, ¿verdad? O sea, hay que entender esto. Hay un principio que es el principio del liderazgo. Por eso mucha gente, mucho cuidado cuando usted de repente choca con esa palabra, porque es normal que se le dé un uso en el mundo a lo mejor inadecuado, pero no deja de ser correcto, porque Dios, de hecho el apóstol Pedro utiliza la palabra kuriotes, que es una palabra griega que significa señorío, y tiene que ver con autoridad, incluso tiene que ver con el liderazgo. Entonces Dios ha establecido, ¿verdad?, el gobierno humano, la cabeza del hogar, ¿verdad? Pues la cabeza del hogar es el marido, ¿sí? Es el varón, ¿verdad? Y que, bueno, que es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, el liderazgo en la iglesia hay un liderazgo, hay un pastor, ¿verdad? Hay un cuerpo de líderes que apoyan al pastor y que estamos pues trabajando de alguna forma para, ¿verdad?, guiar a la iglesia hacia lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces hay un liderazgo en la congregación también, y así por el estilo. Entonces, pero los falsos maestros quieren gobernar las cosas a su manera y rechazan el orden de Dios. El orden de Dios. El atrevimiento y la arrogancia de estos
se pone en evidencia toda vez que no temen maldecir a las potestades superiores. Bueno, hasta los maldicen, dice el apóstol Pedro. Y son arrogantes que se les sale cualquier comentario, ¿verdad? Sobre todo que agrede a la autoridad, ¿no? Eso es una peculiaridad, lo que estamos leyendo ahorita de estos personajes. Pedro usa literalmente la palabra griega, como le dije hace rato, kuriotes, es decir, señorío. Comparando con Judas 8, se trataría del rechazo del señorío de Jesucristo o de las potestades o autoridades angélicas. El pasaje en Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿verdad? Bueno, hasta el apóstol Pedro dice, hasta hablan de los ángeles. Mire, esto es como esos falsos maestros que de repente se ponen que a guerrear con el diablo. Imagínense nada más, se le ponen al tú por tú a los demonios, ¿verdad? Y yo digo, Padre Santo, no han llegado a la carta de Pedro porque los describe. Son esos que se ponen a atar, ¿verdad? A los demonios, y yo te ato y te reprendo y que no sé qué. Mira, Dios mismo le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, ¿se acuerda? Ahí en el libro de Zacarías, cuando está Zacarías y por un lado el diablo y por el otro el ángel de Jehová, Jehová te reprenda. Imagínense el arcángel Miguel dándose de no sé qué, cómo se pelean, ¿verdad? Los ángeles, no sé, no tengo idea, pero se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Vamos a hablar de eso cuando estudiemos la carta de Judas, ¿verdad? Hemos mencionado mucho a Judas, pero vamos a estudiarlo a profundidad, ¿verdad? Y el arcángel Miguel lo que le dice a Satanás es que el Señor te reprenda. O sea, finalmente, oiga, si ellos teniendo ese poder, que son mucho mejores que nosotros, ¿verdad? Fueron creados superior a nosotros, el respeto que hay sobre ellos, o sea, y la manera correcta en la que se debe de tratar este asunto de la angelología, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son temas teológicos sobre el tema de la angelología, pero que en su momento estaríamos hablando también. A lo mejor probablemente por ahí vamos a tener un estudio teológico sobre estos temas de la angelología, demonología, soteriología, muchas cosas, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces, ya hablamos pues, ¿no? Del orgullo, ¿no? Imagínense, ¿no? Estos que andan dándoselas de más poderosos que el arcángel Miguel, imagínense, ¿no? Y andan ahí con sus hechizos casi, ¿no? Poniéndosele al tú por tú a los demonios. Mucho cuidado con esa gente. Oiga, son fáciles de detectar, lea la Biblia. Esa gente hay un montón en la calle, ¿verdad? En el mundo. Nomás, gatusando a la gente que no lee la Biblia. Letra B, ignorancia. Versículo 2, esto tiene que ver con el versículo 12. Mire, los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia dice. O sea, como más adelante lo vamos a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 5, que dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, saben que hay que agarrarse de la Biblia para guiar al pueblo, pero voluntariamente la hacen a un lado para decir lo que ellos quieren decir. ¿Se acuerdan lo que meditábamos ayer con esta serie de cómo buscar la guía de Dios? Y hablábamos sobre el tema de meditar y la gran responsabilidad que tenía Josué, y que dejábamos bien en claro que más allá de la gran responsabilidad que implicaba guiar a un pueblo, por encima de esa responsabilidad había una todavía mucho más, que implicaba esfuerzo y valor. Y era nada más y nada menos que meditar en la palabra de Dios y dejarse guiar por el Señor. O sea, eso amerita mucho mayor valor y esfuerzo que simple y sencillamente guiar a un pueblo, porque pues guiar a un pueblo cualquiera lo guía a donde sea, pero guiarlo hacia el lugar correcto, pues eso implicaba, en el caso de Josué, someterse a la voluntad de Dios, y eso requiere valor. Acuérdese, de eso meditamos el día de ayer. Si se lo perdió, se lo recomiendo. Vea el estudio de ayer. La palabra clave fue meditar. Bueno, estos personajes de los que está hablando Pedro son personajes que voluntariamente saben lo que están haciendo, como dicen por ahí, con alevosía y ventaja. Porque una cosa es lo que la Biblia dice, y usa al siervo de Dios para decir lo que la Biblia dice, y otra cosa es lo que los hombres quieren decir usando la Biblia.
Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, llaman sin educación, fíjese bien, a los cristianos verdaderos, anticuados a la teología bíblica también, ¿verdad? Anticuada a la teología bíblica. Rechazan la identidad denominacional de las iglesias cristianas con argumentos tales como Jesús no vino a ser denominaciones. Usted no sé si usted ha oído eso. De repente hay una corriente que dice, no, es que para qué entrar al seminario si el Espíritu Santo nos revela todo. Oiga, no confunda, claro que sí. Pues ¿cómo le va a recordar al Espíritu Santo lo que usted no ha leído, verdad? Como para andar jactándose que el Espíritu le habla. Pues sí, pues tiene que leer la Biblia para que el Espíritu le recuerde lo que él ya dijo. Porque la profecía está escrita. No es cosa de locos decir, ay, es que Dios dijo, ¿verdad? Pero ¿dónde dice? Porque pues aquí está la profecía, ya está escrita, ¿verdad? Acuérdese lo que el mismo apóstol Pedro habla al respecto de la profecía, que es segura, ¿verdad? Y que no es no es privada, sino que esto es segura, sino que los santos siervos de Dios fueron inspirados por el Espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, claro, nos recuerda lo que leemos, pero imagínense que usted no lea, o que esa persona que dice guiarlo no lea la Biblia, no estudia la palabra, ¿verdad? Entonces, casi siempre la defensa de ellos, porque como no tienen argumentos, se enojan, ¿verdad? Con los cristianos que pues tienen sus doctrinas bien establecidas, ¿verdad? De repente se quieren poner a pelear con los que tienen sus principios, sus doctrinas ya resueltas, ¿verdad? Y empiezan a cuestionarlas y digo yo, perdón, pero es que eso ya es incuestionable, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de la identidad denominacional. Mucha gente ni siquiera sabe por qué somos bautistas, la verdad, ¿sí? Y no sabe por qué, no sabe cuáles son sus doctrinas. Entonces se meten en terrenos, hermanos, en donde empiezan a criticar y su argumento típico es, no, Jesús no vino a hacer denominaciones. Padre Santo, digo yo, qué peligrosa es esa gente, porque gracias a las denominaciones, ¿verdad? Tenemos bien claro realmente cuál es nuestro comportamiento eclesiástico en una sociedad inundada en la miseria y en la oscuridad, y gracias a las doctrinas que creemos, bíblicas, ¿verdad? Sabemos qué creer y no nos perdemos. No se trata de competir a ver quién tiene mejor doctrina que otro, pues sí es la palabra, hermanos. Entonces, mucho cuidado con aquellos que incluso no tienen una identidad denominacional. Porque digo yo, bueno, pues es que imagínese, usted va al INEGI o se mete a la página del INEGI y resulta que, ¿cuántos cristianos hay en el país? No, pues que hay un promedio, no sé exactamente, ¿verdad? El dato exacto, pero dicen que somos alrededor de 2 millones, 3 millones, póngale, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ahí dentro de eso que consideran cristianos evangélicos están los católicos, los testigos de Jehová, están los mormones. Entonces, oiga, qué importante es la identidad denominacional, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, vinieron los de INEGI, yo no dije que era pastor de una iglesia cristiana evangélica, yo dije, yo soy pastor de una iglesia bautista. Y eso es muy importante. Ojalá yo hice esa reflexión en alguna ocasión. Yo les decía eso, ¿no? Le digo, si le preguntan qué religión es, pues usted diga que es cristiano bautista, porque si dice que es cristiano evangélico, pues lo van a meter ahí con todos, ¿verdad? Con todos ahí, con todos los que con sectas y cuanta cosa rara, ¿no? Porque pues así nos identifican. Pero gracias a la identidad denominacional usted sabe lo que es y lo defendemos, ¿verdad? Y ya no se discute, porque no es cosa de estar hablando de eso como para decir que tú estás bien o estás mal. Simple y sencillamente lo conocemos y por esa razón nos cuidamos de las cosas erradas que andan por ahí en la sociedad. Bueno, pero seguimos avanzando, hermanos, porque hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Entonces, estos son ignorantes. Ya dijimos que, en primer lugar, orgullo, ignorancia, letra C, lujuria. ¡Uy! Ya esto es un asunto ya muy grave, ¿eh? Versículos del 13 al 14. Mire, la doctrina errada y la manera errada de vivir van juntas. Fíjese bien, la doctrina errada y la manera errada de vivir van juntas. Los falsos maestros viven en lujo y seducen, ¿verdad? Yo pongo entre paréntesis, pescan con carnada, porque esa es la manera podríamos entender cómo seducen, ¿verdad? A las personas inestables que se dejan atraer por sus enseñanzas. Pues mire, la gente que es muy inestable, hermanos, que todo el tiempo pone por delante su desgracia, ¿verdad? En vez de haberla puesto ya en las manos del Señor, siempre hablan de su desgracia y se justifican, ¿verdad? Por su desgracia o que por razón por la cual andan de aquí para allá. No, espéreme. Tenga cuidado, porque si usted no es una persona que acostumbra a poner sus peticiones en el Señor, se somete al Señor, usted es presa de cualquier charlatán como de estos de los que está hablando el apóstol Pedro.
Entonces dice Pedro que se aprovechan de los inestables, que se dejan atraer por sus enseñanzas. Es trágica la manera en que han blasfemado el nombre de Cristo los líderes religiosos que viven en el pecado mientras instruyen ayudar a otros a hallar al Señor. Imagínense nada más. Como ya leímos en el versículo 2, ¿verdad? Que dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La descripción de los falsos maestros no podría ser más detallada. Son injustos, se deleitan en los placeres sensuales que concretan a plena luz del día. Son manchas y suciedad entre los cristianos, ¿verdad? Como lo leemos también en Judas, versículo 12. Por eso le digo que esta carta, ¿verdad? En especial el capítulo 2, tenemos que estarla comparando con Judas, porque casi dice exactamente lo mismo. Dice Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes, y se refiere a la reunión de la iglesia. O sea, cuando usted está reunido, ¿verdad? Porque eso se refiere a ágapes cristianos o vuestros ágapes, se está refiriendo a nuestros hermanos, cuando hay una congregación, cuando hay una reunión. Imagínense, usted entra a la iglesia, ¿verdad? Y ve bien hermosa la iglesia, todos alabando y glorificando a Dios. Yo le pregunto a ¿usted qué siente cuando ve a una persona? Y peor si es el que predica, peor si es el de la alabanza, peor si es el que está dirigiendo, o peor es el que está ahí disimulando mucha espiritualidad, pero usted en la semana lo vio tomando, lo vio metiéndose con una mujer que no era su esposa, qué sé yo. Yo le pregunto a usted, ¿qué siente eso? Bueno, eso está hablando Judas y eso está hablando también el apóstol Pedro. Es muy fuerte esto, hermanos, pero así se maneja este asunto cuando Pedro aborda el tema de los falsos maestros. Estas son manchas, dice manchas, una manchota ahí, ¿no? Todo está bonito, pero de repente lo ves ahí, una manchota ahí, ¿no? A eso se refiere. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros que apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Wow! Es una expresión fuerte, porque debemos ser celosos, hermanos, de esta situación. La expresión ojos llenos de adulterio literalmente significa, fíjese bien, tener ojos llenos de la mujer adúltera. Es interesante esta frase, hermanos, porque significa que en toda mujer, estas personas, en toda mujer, ven una adúltera real o imaginaria. Por un lado, están poniendo los ojos en la mujer adúltera, ¿verdad? Así como buscando una oportunidad, o ven en cualquier mujer una mujer adúltera. Eso es lujuria, ¿sí? Entonces eso es como lo que dice Proverbios 6:32, ¿no? El hombre que comete adulterio corrompe su alma, o como dice la NBI, le faltan sesos. Es una demencia la de las personas lujuriosas, ¿verdad? Que no pueden ni siquiera estar en un lugar sin ver a una mujer cualquiera, sin conocerla, como si fuera una adúltera. Imagínense nada más. O sea, esto es fuerte, hermanos, pero finalmente hay que explicar lo que significan estas palabras, porque así son estos falsos maestros. En cuanto a la frase hijos de maldición, hermanos, fíjese bien, hermanos, es técnicamente un hebraísmo similar al que usa Pablo en Efesios 2:3, donde Pablo se refiere a los hijos de ira. Voy a leer este pasaje que está ahí entre paréntesis en su material. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acuérdese de que en alguna ocasión yo hablaba de los famosos hebraísmos. La Biblia está plagada de hebraísmos. De hecho, Jesús usa varios hebraísmos. Uno de ellos es cuando dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y es un hebraísmo que se usa, ¿verdad? Para cuando hay un momento de reconciliación. Los hebreos, ¿verdad? Usaban ese hebraísmo para cuando 2 personas se ponían de acuerdo y había por eso dice 2 o 3, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo y arreglar un problema. Era una forma hebraica de decir, bueno, solo así puede haber un perdón, solo así Dios puede perdonar a estas personas, o puede existir ese perdón. Por eso en Mateo 18 se habla de esto, y eso es considerado como un hebraísmo, y hay varios hebraísmos. De hecho sería interesante, ¿verdad?, hablar un poquito de eso
y identificar, ¿verdad? Esos hebraísmos, de dónde nacen, quién los usa y por qué y en qué contexto lo usan. Bueno, este hebraísmo de hijos de ira, ¿verdad? O hijos de maldición, ¿verdad? El apóstol Pedro lo usa como refiriéndose a alguien que no tiene el perdón de Dios, o alguien que está, ¿verdad?, bajo la ira de Dios. O sea, que no es cristiano, básicamente. Es una persona con una naturaleza caída, que se puede comportar como cristiano, pero eso no garantiza que sea cristiano, ¿verdad? Y de eso se está hablando también el apóstol Pedro, y a eso se refiere con los falsos maestros. Significa que los falsos maestros se caracterizan por la maldición y están destinados a ella. Si no se arrepiente, se van a ir al infierno. Letra D. Vamos a seguir hablando acerca de, ya vamos avanzando, ya vamos en los versículos 15 y 16. Codicia. El versículo 3, ¿verdad?, que ya leímos, destaca que los falsos maestros usan palabras fingidas. ¿Se acuerda cómo dice el versículo 3? Estos usan palabras fingidas, ¿verdad? Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, fabricadas. Acuérdense que usamos, que la palabra que utiliza Pedro es la palabra plastos del griego, que en latín, ¿verdad? O más bien ya en el español se traduce como plástico, de ahí viene la palabra plástico. Y cuando son las palabras fingidas, son palabras fabricadas, ¿verdad? De lo que ya hay, pero hechas de tal forma que la gente sea engañada. Es cuando la gente te empieza a envolver y envolver. Mucho cuidado. Bueno, el versículo 18 dice que usan palabras infladas. Qué interesante es eso, ¿eh? Desafortunadamente hay mucha gente inestable que se deleita en seguir a estos charlatanes religiosos sin darse cuenta de que estos hurgan en sus bolsillos mientras envenenan sus vidas. Yo me acuerdo en la clase de sectas, ¿verdad? Éramos varios, pues el salón de clase, ¿no? El pastor, el hermano Jesús Villagrán, que era el pastor de sectas en el seminario. Recuerdo que nos encargó nos repartió al azar, hermanos, varias sectas que se practican en la Ciudad de México. Y no solamente era hacer una investigación de vete a la biblioteca, métete a internet y presenta un informe. No, hermanos, era meterse a esos lugares. Bueno, a mí me tocó todavía más tranquilo, porque hubo quien les tocó que lo de la Santa Muerte. Nuestra hermana Adriana García, que por cierto ella estuvo con nosotros en Príncipe de Paz, esposa de nuestro hermano David Solís, ¿verdad? A ella le tocó conmigo, ¿sí? Pero a David le tocó en la Santa Muerte, y a otros hermanos les tocó con la iglesia metropolitana, la iglesia de los homosexuales. Bueno, una cosa tremenda, y teníamos que estar allí, ¿verdad? Ahí como de alguna forma estábamos de incógnitos ahí, sin que supieran que estábamos espiando, porque pues realmente era lo que estábamos haciendo. Queríamos saber qué pasaba. Y pues a mí me tocó con estos del párele de gastar o párele de sufrir, ¿verdad? Pues ahí voy, metro chole, y me acuerdo que me acompañó el maestro Jesús Villagrán. Estaba Adriana y estaban otros hermanos que estábamos dentro de esta clase. Y recuerdo algo tan aberrante que sucedió en este lugar, que usaron este pasaje de la viuda que echó las dos blancas, ¿se acuerda? ¿Verdad? Que Jesús estaba esperando, viendo cómo echaban sus ofrendas, y en eso llega la mujer que echa sus dos blancas. Y bueno, Jesús dice que ella echó todo lo que tenía, ¿verdad? Y los demás habían echado lo que les sobraba. Bueno, ¿sabe cuál fue la aplicación? Echa tus monedas. Había un recipiente de fuego, así se veía la lumbre, ¿verdad? Obviamente abajo había como una cubeta, no sé qué era. Entonces hacían unas filas tremendas, ya después de que les habían lavado la cabeza, hacían unas filas tremendas, y la gente, óigalo bien, la gente agarraba sus monedas, toda su morralla, ¿verdad? Porque decían que era echar tu miseria. Para que tú fueras rico, tú tenías que echar toda tu miseria, ¿verdad? Entonces ellos te decían que eso se quemaba y las bendiciones y la prosperidad llegaba a tu vida, ¿no? Entonces, entre todas las aberraciones y las herejías que decían, esa fue una, ¿no? Y la más indignante, porque había gente bien pobrecita, ¿verdad? Ahí hasta con fotografías de personas desaparecidas y formadas, ¿verdad? Pidiendo el milagro, porque les habían dicho que había que echar las monedas allí y que eso significaba echar tu miseria y que Dios te iba a bendecir con un milagro. Imagínense nada más, hermanos. Entonces, por eso y ellos están dentro de lo que se considera evangélico, ¿eh? Entonces, por si no lo sabía, o sea, también ellos están allí. Por si usted dijo que era cristiano evangélico, bueno, para la próxima diga que es cristiano bautista, porque eso nos identifica tal cual lo que hacemos y lo que somos, ¿verdad?
Y por eso es bien importante la identidad denominacional, hermanos. Muy bien. Entonces, desafortunadamente hay mucha gente inestable que se deleita en seguir a estos charlatanes religiosos sin darse cuenta de que estos hurgan en sus bolsillos mientras envenenan sus vidas. Pedro, por cierto, cita a Balaam como ejemplo, números 22 al 25. Es una historia que yo le encargo que lea allá en su casa. Recordemos que Balaam fue un profeta que usó sus dones para ganar dinero y condujo a Israel al pecado. La referencia a Balaam, hijo de Beor, es un tanto complicada. En el relato original de números 22 al 24, Balaam, fíjese bien, fue contratado por Balac, rey de Moab, para que maldijera a Israel, ¿se acuerda? Bueno, a la postre el profeta, por intervención de Dios, pues fracasó en su intento, aunque en la tradición que registra el libro de Números no aparezca tan claro el judaísmo rabínico. Tuve que poner este comentario porque es importante. Llegó a interpretar que el pecado de Balaam consistió precisamente en que su corazón codició lo que Balac le ofreciera para que maldijera al pueblo de Dios. Por eso le digo, a lo que se está refiriendo Pedro es gente con alevosía y ventaja, o sea, voluntariamente, sabiendo lo que está haciendo, pero ¿qué le motiva? El dinero. La codicia. Pues me van a dar esto. Y si yo digo esta mentira y si por eso puedo conseguir $1,000,000, pues no importa lo que diga. El fin justifica los medios. Así dice la gente del mundo. Por eso le digo, esta gente no es cristiana, no tiene temor de Dios y es capaz de engañarte con tal de tener en su bolsillo $1,000,000, $1,000,000, una casa nueva, un carro nuevo. No les importa. Eso fue lo que hizo Balaam, ¿verdad? Y entonces me encanta este comentario de la tradición judía que dice, ¿no? O sea, cuando ellos dicen que llegó a interpretarse que el pecado de Balaam consistió precisamente en que su corazón codició lo que Balac le ofreció para que maldijera al pueblo de Dios. Si se leen atentamente los capítulos indicados, hay ciertos indicios en este sentido, ¿sí? No está así como que muy clara la historia en ese sentido, pero realmente fue por eso por lo que le ofreció Balac. Muy bien, entonces por ejemplo las palabras del ángel de Jehová que indicó al profeta fueron: tu camino es perverso delante de mí, ¿se acuerda? Números 22-32. Judas coincide con esta perspectiva cuando al referirse al mismo caso escribe, pero dice: por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. Por recompensa, fíjese bien, se lanzaron en el error de Balaam. Entonces esa es la idea, ¿no? La recompensa que reciben por codiciar las cosas, ¿no? Según Judas, versículo 11. Muy bien, pues vamos, aquí se termina este segundo punto de este estudio del capítulo 2 y vamos a continuar de los versículos del 17 al 22. Aquí vamos a hacer solamente el comentario, ¿verdad? De lo que significa todo esto que menciona Pedro. Y esta tercera parte, ¿verdad?, de este comentario, ¿verdad?, se llama sus pretensiones, su falsedad e inconsistencia, ¿no? Sí, o sea, seguimos hablando de los falsos maestros. Versículos del 17 al 22, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 17 al 22, ya para terminar esta carta, que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscura está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos, son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿verdad? Muy bien,
Entonces dijimos sus pretensiones, su falsedad e inconsistencia. Todo esto es para que usted y yo los identifiquemos o no caigamos en esos errores. Mucho cuidado, ¿eh? Mire que las metáforas, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, del versículo 17, indican la inconsistencia de estos falsos maestros, quienes no tienen vida auténtica ni estabilidad. Estos se esfuerzan con la idea de que hablan con arrogancia palabras de vanidad, como dice el versículo 18, palabras infladas, es decir, huecas, sin contenido verdadero. Una vez más, Pedro menciona luego el carácter sensual de aquellos que logran seducir a los incautos. Mire que lo más fácil para muchos charlatanes como estos es no predicar la Biblia, ¿verdad? Porque pues obviamente no leen la palabra, pierden el tiempo gastando el dinero que le quitan a la gente. Entonces cuando están delante de la gente, ¿saben qué hacen? Según ellos empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces toda la gente se emociona, ¿no? Oiga, pues qué fácil decir cualquier cosa. Y ya no digamos cualquier cosa, decir parecer que estar loco, ¿no? Porque esa fue la expresión que utiliza Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando se refiere al tema de las lenguas, en el capítulo 14, cuando hay ese desorden de que todos quieren hablar en lenguas supuestamente y que las lenguas angelicales, y Pedro pone orden y dice hay que hacer las cosas decentemente y con orden, y dice que sobre cualquier cosa que ocurra en el culto lo más importante es la profecía, porque esta trae consolación, trae exhortación, trae consuelo, ¿verdad? Entonces cuando habla de las lenguas, él dice, imagínese que llegue una persona que no es cristiana y los oye oír así, pues van a decir que están locos. Entonces cualquier persona que es líder de este tipo de movimientos, oiga, pues lo más fácil es pues hablar en lenguas, ¿verdad? Pues quién sabe qué estará diciendo, ¿verdad? Pero la gente mientras piensa que está siendo llena del Espíritu Santo. Por eso mucho cuidado. Tan fácil, hermanos, que es identificar a esa gente cuando usted lee la Biblia, porque Pablo habla muy claro de ellos. Muy bien, entonces una vez más Pedro menciona luego el carácter sensual de aquellos que logran seducir a los incautos. Prometen a sus seguidores satisfacción. La teología de la prosperidad es eso. La teología de la prosperidad, y declara, y bueno, cada cosa, ¿verdad? Porque están prometiendo satisfacción a sus seguidores, pero no sacian su sed espiritual, porque lo más fácil es seguir a un montón de gente ignorante, o un líder ignorante que te dice que tú puedes ser libre o puedes vivir con plenitud sin tener que lidiar con cuestiones del pecado. Por eso hay movimientos que están en contra, ¿verdad?, de que los predicadores hablen del pecado. No, hay que hablar puro amor. Hay que hablar pura aceptación, porque de por sí ya el mundo nos lastima, y como para llegar a la iglesia y que nos regañen, oiga, no se trata de nosotros. Se trata de que si la palabra de Dios te está incomodando, pues es Dios el que te está incomodando, ¿verdad? Pero esto es como, pues no. Decía este hombre, Joel Osteen, de la iglesia más grande de los Estados Unidos, ¿no? En Lackabook, no me acuerdo, es una iglesia grandísima, ¿no? A él lo entrevistan un día y a él le preguntan que por qué su sermón siempre es muy optimismo, siempre por qué su sermón tiene que hablar con el amor y todo eso. Dice, no, pues es que imagínese, el estadio siempre está lleno, porque ellos tienen como un estadio, un auditorio impresionante, ¿verdad? Ahora imagínense, esa gente llega lastimada, llegan al templo para oír regaños, pues no, pues ¿de qué se trata, no? Entonces yo digo, bueno, pues pues sí, finalmente ¿de qué se trata? Porque pues la palabra de Dios a veces nos incomoda, nos confronta, y si eso no te gusta, si no te gusta la santidad de Dios, bueno, pues ojalá y sepas qué va a pasar si no aceptas la santidad de Dios, ¿verdad? Porque el resultado de no estar alineados con la santidad de Dios, hermanos, es que pues finalmente Cristo no reina en nuestros corazones, y si usted muere en esa condición, pues se va a ir al infierno por toda una eternidad. Oiga, se oye fuerte esto, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Sí, entonces mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, pues sí, hermanos, dice, escribo aquí, dice, millones hoy en día siguen religiones falsas que promueven ayuda, pero que no pueden dar ninguna. Los falsos maestros prometen libertad, pero conducen a la gente a la esclavitud. Pedro usa un poco de sarcasmo aquí cuando dice, como diciendo, ¿cómo pueden quienes son esclavos del pecado libertar a alguien? En el versículo 12, Pedro llama animales irracionales a estos falsos maestros, y ahora claramente los llama puercos y perros, ¿verdad? Porque sí, ya se asomaba, ¿verdad?, ese calificativo de Pedro, animales irracionales, pero ya después le pone nombre Pedro a esto, tomando en cuenta lo que dice
Proverbios, ¿verdad? Allá ahorita voy a hacer la mención de lo que dice Proverbios capítulo 26, ¿no? Muy bien, entonces, tengamos presente que en los versículos del 20 al 21, ya vamos a cerrar este estudio, no hablan de que alguien pierda su salvación, porque Pedro aquí no está hablando de alguien que pierde la salvación, razón por la cual es un falso maestro, ¿verdad? No es que perdió la salvación, por eso es un falso maestro. Mucho cuidado, hermanos, eso no nos está enseñando el apóstol Pedro. Claramente nos dice de que estos falsos maestros sí pueden estar en la iglesia. Son gente que ve... Son gente con mente de empresario, ¿no? O sea, llegan y en cualquier momento ven en dónde está el negocio y saben que hay cosas que pegan y pues ahí le apuestan, ¿verdad? Así el empresario es así, ¿verdad? Muy astuto. No estoy diciendo que el empresario es malo. Hay gente empresaria, ¿verdad? Que tiene una capacidad de hacer dinero impresionante. Yo conozco a muchos de ellos, ¿verdad? Y que te pueden vender cualquier cosa y ven la oportunidad y la aprovechan y son gente que les va muy bien. Digo, no estoy diciendo que ellos están mal. El punto es que muchos tienen esa idea espiritualmente hablando, ¿verdad? Están en el templo y ven qué es lo que mueven y a eso le apuestan y aguas. Porque peor si se da cuenta de que usted ni siquiera va a la escuela dominical. Peor si usted es una persona que todo el tiempo dice que es nueva, ¿verdad? Mucho cuidado con esos detalles, ¿verdad? Entonces estos tipos mercaderían con usted. Si usted no está agarrado del Señor, ¿sí? Entonces, fíjese bien, tengamos presente que los versículos 20 al 21 no hablan de alguien que pierde su salvación, sino de los relapsos. Escúcheme bien, de los relapsos que tienen algunos. Según el diccionario de la Real Academia Española, relapso, fíjese bien, es el que reincide en un pecado del que ya se suponía, ¿verdad? Bueno, yo le añado eso, había hecho penitencia, o en una herejía de la cual había abjurado o renegado. Mire, la Biblia es clara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es el diablo. Ahora, hay gente que puede decir, no, pues es que tuve una recaída. Pues sí, pero tus recaídas son de cada semana, o son de cada 2 días. Es más, tus recaídas son diarias. Entonces, cuestiona tu relación con Dios. ¿Realmente eres creyente o no? Porque el hecho de ser cristiano, hermanos, es vivir una vida que agrade a Dios como Cristo. Esa es la fe de Cristo en la que usted y yo creemos. Por eso Él es el autor y consumador de la fe y hay que poner nuestros ojos en Él. Pero si alguien le vendió un evangelio diferente, seguramente usted quiere ser cristiano. Entonces, pues sí, a lo mejor deja de hacer unas cosas, deja de hacer otras, pero vuelve a caer en cosas muy graves, ¿verdad? O en los mismos pecados constantemente. Entonces, usted practica el pecado. Sí, ahorita le voy a explicar lo que dice Pedro, ¿no? Sobre la puerca y el perro, ¿verdad? Pero el punto es que Juan dice, ¿verdad? El que practica el pecado es el diablo, porque su naturaleza es así. El diablo peca desde el principio, pues sí, o sea, el que está practicando el pecado es porque así es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, según la Academia Española dice esto, ¿no? Entonces es por lo tanto un término, relapso es un término religioso y más específicamente cristiano, y Pedro hace alusión a esta situación de una manera muy gráfica en los versos del 20 al 22. Esto lo hace más grave, hermanos, sobre el tema de los falsos maestros, sí, porque es una cuestión de naturaleza. No es una cuestión de que, ay, tan seriecito que era, no, hombre, tan participativo que era en la escuela dominical, mira, bien cristiano que era y de repente se desvió. No. O sea, tenga cuidado porque estos de los que está hablando Pedro no son cristianos. Porque Pedro se está enfocando a esta situación de la identidad, de la naturaleza. ¿Qué es lo que son estos? Porque constantemente están practicando su pecado. También que lo disimulan, que cuando el domingo se presentan o cuando enseñan, hombre, parece que eso es mentira. Pero su naturaleza es así. Por ejemplo, mire, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que ya leímos, ya pasamos por ahí, Pedro compara a los cristianos con ovejas, no con perros y puercos. O sea, a los cristianos los compara con ovejas, cuando dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El verdadero cristiano ha recibido una nueva naturaleza. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, que también ya leímos, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Y ha sido, ¿verdad? El verdadero cristiano ha recibido una nueva naturaleza y ha sido libertado de la corrupción del mundo. No tenemos que preocuparnos de que una oveja se coma su propio vómito o que se revuelque en el cieno, porque pues una oveja en su naturaleza pues es un animal limpio. Pedro describe a los falsos cristianos gente que solo se ha lavado de las contaminaciones externas, pero que nunca ha recibido la nueva naturaleza de su interior, en su interior. Podemos lavar a un perro o a un puerco, pero el animal no cambia su naturaleza básica. Estas personas conocían el camino a la justicia. Es como cuando decimos conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús, ¿verdad? Sí, estas personas conocían el camino a la justicia y tenían un conocimiento de la obra de Cristo, pero no le recibieron en sus corazones. Lavaron su contaminación externa, hicieron una especie de reforma religiosa en sus vidas nada más, pero la corrupción interna aún seguía allí o sigue allí. Estos profesantes, pero no poseedores, parecían haber experimentado la salvación, pero a su tiempo se deslizaron regresando a la vida que encajaban a su naturaleza. Ay, pero ¿por qué volvió? Ay, ¿por qué cuando se alejó de la iglesia, está tomando y dice palabras? Pues porque es su naturaleza. ¿Cuánta gente no ha ido a la iglesia, hermanos? Y hasta se han pasado años con nosotros, hasta han tenido cargos con nosotros, y ahorita no están. Vaya a ver cómo están ahorita. Pero sumergidos en el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que eran. Y así lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan también, ¿verdad? O sea, pues estaban con nosotros y ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Y fue así para que se manifestara de que todos no son de nosotros. Así, en la iglesia pasa eso. ¿Sí? Entonces, que no le sorprenda que usted de repente ve a alguien ahorita bien entregado y al rato pues va a estar bien pecador allá en el mundo. ¿Por qué? Porque pues esa es su naturaleza. Esos no son ovejas, esos son perros o son puercos, según Pedro. ¿Sí? Entonces, pues se lavaron, ¿verdad? Ya dijimos, ¿no? Muy bien. Entonces, los perros regresan a su vómito, los puercos regresan al fango, como lo leemos también en Proverbios 26:11, que es la referencia que Pedro usa para hablar de estos, ¿no? Cuando dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Vivimos en días de falsos maestros. Ya vamos a cerrar esto, hermanos. Vivimos en días de falsos maestros. Podemos detectarlos. ¿Por qué? Porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo, por su charla fingida y sus grandiosas palabras infladas, por su énfasis en acumular dinero, por sus grandes pretensiones de que pueden cambiar a las personas y por sus vidas ocultas de lujuria y pecado. No podemos detenerlos por ahora, excepto mediante la enseñanza sincera de la palabra. Pero un día Dios los dejará al descubierto y los juzgará. Qué estudio tan fuerte, hermanos, tan tremendo, y ojalá, espero que hayamos crecido, hermanos, hayamos entendido lo importante que es que usted se mantenga fiel, firme, serio en la palabra, en el estudio de la palabra, que usted haga un compromiso con el Señor, de leer la Biblia, de orar, de conectarse a estos estudios y pues estar afinando cada vez más el discernimiento. Porque hoy en día está la cosa peor que en otros tiempos, y más con estos medios de comunicación, ¿verdad? Que ya cualquiera con la bandera de derecho de decir lo que se les pega la gana, ¿verdad? Pues sí, dicen cualquier cosa, que se llevan de corbata a medio mundo, ¿no? Tantas cosas. Por ahí platicaba con un amigo, ¿verdad? Que hablábamos del asunto de los fake news, que es una gran industria en las redes sociales. Dicen que el 80% de las noticias que circulan en las redes sociales, el 80% son fake news, o sea, son puras mentiras. Pero ellos hacen dinero con eso, ¿sabía usted eso? ¿Por qué? Porque hay gente, pues, que lo cree todo, ¿verdad? Entonces, mire, en la vida cristiana pasa lo mismo. Si usted es una persona que no lee la verdad, usted está expuesta a la mentira. Entonces, lea su palabra. Muchas veces yo quisiera decirle tantas cosas que dicen en la Biblia, pero también es su responsabilidad conocer historias como lo de Balac, cuando estos, ¿verdad? Querían maldecir al pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces, llevaron a los israelitas a pecar con las madianitas. Entonces, es una historia muy tremenda, pero léalo.
Y ahí usted va a ver incluso la historia donde la burra le habla a Balaam, ¿verdad? Este animalito de carga le dice, ¿por qué me pegas, verdad? Es una cosa tremenda lo que pasa allí. Y tantas maravillas, tantas cosas deliciosas que hay en la palabra, como para que se las pierda. O que nada más espera que yo le diga lo que de repente le digo así por encima. Pues es que yo sí lo leo y lo disfruto, pero también usted lo puede hacer. Conozca la verdad, conozca al Padre, conozca al Hijo, conozca la obra del Espíritu. Que nadie le cuente cosas raras de Dios. Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer en su palabra. Entonces, oiga, qué bendición tener una Biblia en nuestro idioma, incluso hasta en varias versiones, ¿verdad? Pero bueno, tenga mucho cuidado, hermanos, por favor. Yo le invito a que como iglesia sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Y vamos a dar gracias a Dios por ello y vamos a cerrar este estudio, hermanos. Dios me les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos alcanzaste con el poder de tu evangelio. Gracias por tu Hijo Jesucristo que fue a la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos llena de tu presencia y de mucho amor en nuestros corazones, como me dice tu palabra. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque en ella encontramos tu verdad, en ella encontramos, Padre bendito, tu corazón. En ella nos santificamos, Padre. En ella, mi Dios, sabemos tu voluntad y queremos, mi Dios, como iglesia ser una iglesia fortalecida en tu palabra, santificada en tu palabra, mi Dios, una iglesia llena de la sana doctrina, de la reflexión sana de tu palabra. Y Padre, pues que seamos responsables, mi Dios, portadores de tu palabra como iglesia, para predicar el evangelio y llevar a nuevas almas, personas nuevas a los pies de Jesucristo. Padre bendito, gracias te damos por estas transmisiones y por estos tiempos de reflexión de tu palabra. Bendice a tu iglesia y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, ¿verdad? No deje de conectarse, hermanos, de las actividades que tenemos entre semana. Aparte de todas esas transmisiones, hay, ¿verdad? Estudios bíblicos, ¿verdad? Yo el día de mañana comienzo con Venid y Ved Uno, hermanos. Entonces, si usted está interesado, ¿verdad? Esto va a ser vía Zoom. Lo más probable es que esto va a ser cerrado, hermanos. Entonces, pues se requiere de su participación, sobre todo que usted se comprometa. Si va a querer participar en este estudio, bueno, pues haga de esta hora de las 7 de la noche un horario especial para estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Soy el pastor Joel Ibarra. Jueves de evangelismo, hermanos, no deje de orar por mí, estemos al pendiente. Viernes, culto de oración, Dios me les bendiga. Hermanos, a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde. Esto ha sido todo, descansen, hermanos. Bye, hasta luego. Dios me les bendiga.